Juan, capítulo 8, verso 31 y 32. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Se lo voy a leer otra vez. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, para ser un verdadero discípulo de Jesús, la condición principal es permanecer en su palabra. ¿Está aquí? Cuando usted permanece en la palabra de Jesús, usted se transforma en un verdadero discípulo de Jesús. Ahora, cuando usted se transforma en un verdadero discípulo de Jesús, entonces conoce la verdad. Y entonces esa verdad le hace libre. Esa verdad le hace libre de otra verdad anterior que estaba en su vida. ¿Está aquí? Por ejemplo, una persona que está atada a la depresión. ¿Cuál es su verdad? Su verdad es que está en depresión. Pero ¿cuál es la verdad de Jesús? La verdad de Jesús es que Él nos libera de la depresión. Entonces tu verdad es tu verdad hasta que llega una verdad mayor que esa verdad y que te hace libre de la verdad anterior. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces, los cambios en nuestra vida se producen cuando nosotros aprendemos a permanecer en su palabra. ¿Qué es permanecer en su palabra? Permanecer en su palabra es obedecer la palabra. Vimos el domingo pasado que Jesús le dijo a sus discípulos que si permanecíamos en Él íbamos a llevar mucho fruto, ¿se acuerda? Pero la condición es permanecer en Él. En el momento en que usted se desliga de Él, usted como pámpano se seca y no va a dar ya más fruto. Y la verdad antigua que gobernaba su vida va a volver a ser la verdad inicial. Y se va a establecer otra vez una fortaleza en su vida y usted va a quedar preso otra vez. ¿Me está entendiendo? Entonces, la condición para que nosotros permanezcamos en libertad es permanecer en su palabra y en su verdad. Amén. Pero esto se logra solamente con obediencia a la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra que yo le predique acá, si usted no la hace parte de su vida, si usted no la incorpora a su sistema de creencias, si usted no la incorpora a su forma de pensar, si usted no la pone en práctica, no le va a valer de nada a usted. Solamente usted va a estar recibiendo, escuche, información, pero no va a estar viviendo una transformación. ¿Me entiende? Entonces, la palabra que usted reciba, tiene que recibirla en su corazón y ponerla por práctica para que no sea solamente una información que sale. El mundo está lleno de información, pero de poca transformación. Entonces la palabra, usted tiene que entender lo siguiente, no es para el del lado. Yo con tristeza en mi corazón me he dado cuenta que esta serie de enseñanzas, muchas personas la toman, pero para el del lado. Le está predicando a Enrique. Le está predicando al Víctor. No, esto que dijo el pastor es para el Víctor, seguro que es para él. Y yo lo conozco. No, esta palabra es para la Ana. O para la Carolina. No, esta palabra completita es para usted. Y es para mí. Entonces, en lugar de andar señalando con el dedo y diciendo, este hermano tiene que aplicar lo que el pastor predicó, primero aplíquela a su propia vida. Amén. Amén. Qué bueno escuchar esos amenes. Bueno, hemos visto todo este tiempo entonces que la voluntad de Dios para todo creyente es la madurez espiritual. Y la madurez espiritual consiste en desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Dijimos que para poder crecer necesitamos compromiso y esfuerzo. Y 3 cosas. Número 1, deseo de crecer. Número 2, estar decidido a crecer.
Y número 3, esforzarse por crecer. Usted tiene que desear crecer. Amén. Y usted tiene que esforzarse por hacerlo. Usted no va a crecer automáticamente. Una planta no crece sola si no se riega, si no se abona. Amén. Y vimos algunos principios acerca del dar fruto. El primer principio es que Jesús es la vid verdadera, el Padre es el labrador y que nosotros somos los pámpanos. En segundo lugar, vimos que todo pámpano que no lleva fruto es quitado. En tercer lugar, vimos que todo pámpano que lleva fruto es limpiado para que lleve más fruto. Amén. ¿Cuáles son los frutos que Dios espera de nosotros? Alabanza, adoración, ofrenda, intercesión, ayuno, un corazón humilde, una vida en santidad, testificar de Cristo, servir en la iglesia, obediencia a Dios, misericordia, generosidad, sacrificio por otros, justicia, osadía, fe, etc. Pero también vimos que para producir mucho fruto tenemos que ser limpiados por el labrador. Amén. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Se echará el fuego. Y todo pámpano que en mí lleva fruto, lo limpiará mi Padre para que lleve más fruto. Amén. Ahora, la limpieza es algo que duele. No es como la limpieza. La limpieza es cuando el Señor te hace pasar por situaciones difíciles, complicadas de la vida, con el fin de formar tu carácter. Entonces decía la palabra en Malaquías que Él se va a sentar y nos va a afinar como a plata, como a oro. ¿Cómo permanecemos unidos a la vid? La clave para permanecer unido a la vid es la obediencia. Todos digan obediencia. Y en quinto lugar, el premio por dar fruto es que tus sueños se hacen realidad. Y eso era tremendo. Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué? Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, usted preocúpese de dar fruto y Él le contesta las peticiones de su corazón. Amén. Por eso dice la palabra, ven y deleítate en Jehová, en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, tiene que ver con estar ligado a Él. Cuando tú estás unido a Él, le obedeces a Él, Él empieza a contestar las peticiones de tu corazón. Yo creo que todos nosotros tenemos peticiones en el corazón. Amén. No sé, puede ser una linda esposa, a mí ya me la dio. Yo tenía mucho deseo de ser papá. Y Dios nos hizo pasar por pruebas, por dificultades con mi esposa porque no podíamos tener hijos. Yo les conté esa historia. Pero el Señor, a través de esa dificultad, Él formó nuestro carácter, nuestra perseverancia, permanecer en su palabra, confiar en Él, que ya nos había hablado de nuestros hijos, hasta que vinieron. Entonces Dios concede las peticiones de tu corazón cuando tú permaneces unido a Él. El problema es que hay mucha gente que dice, bueno, Señor, tu palabra dice que tú vas a contestar las peticiones, pero no están permaneciendo en Él, ni están dando fruto. Entonces, ojo con eso, amén. No se ponga patudo. No le exija a Dios algo que usted sabe que no es merecedor. Amén. Número 6, el que seamos fructíferos glorifica a Dios. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, el discípulo debe sí o sí llevar fruto. Y todos nosotros hemos sido llamados a ser discípulos de Jesús. Amén. Ninguno aquí es un extranjero, ninguno aquí fue llamado para asistir a la iglesia. No, nosotros somos llamados para ser discípulos de Cristo. Amén. Y el ser discípulo implica renuncia, el ser discípulo implica obediencia, el ser discípulo implica negación, el ser discípulo implica sacrificio. Amén. Qué bueno que está acá. Bueno, y hoy vamos a avanzar y vamos a ver un tema muy importante que es el carácter del verdadero discípulo. Vaya por favor a Filipenses 3:12. Filipenses 3:12.
Dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Aquí está el apóstol Pablo, dice, no es que yo ya lo haya alcanzado, ni que yo ya sea perfecto, sino que prosigo adelante. Amén. Escuche, todos los que estamos acá necesitamos muchísimo del Señor. Yo necesito mucho del Señor. Yo creo que soy el que más necesito del Señor de todos ustedes. Porque el que está adelante es aquel que más necesita de Él. Me estoy dando a entender, ¿cierto? Porque no es lo mismo predicar todos los domingos que estar sentado en una silla todo el tiempo, sin menospreciar que usted esté sentado, pero no es lo mismo. El nivel de renuncia es otro. O sea, yo sé que tengo que estar siempre, no importa lo que pase. Puede haber una tormenta a mi alrededor, puedo estar pasando los momentos más difíciles de mi vida, pero yo tengo que estar porque hay un pueblo que necesita una palabra. Entonces el apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hoy día existe una gran escasez de líderes con carácter cristalino, de líderes íntegros. La mayoría de la gente hoy, incluso en las iglesias, están contaminados por el espíritu del mundo, por la manera de pensar del mundo, pero en el reino de Dios los parámetros del mundo no funcionan. Es otro reino. Las cosas funcionan diferente. Entonces nosotros necesitamos el carácter y la mentalidad de Cristo. Por eso es que el propósito principal de Dios es desarrollar nuestro carácter y llevarnos a la madurez. No importa por cuántas situaciones dolorosas tengamos que pasar, Dios nos lleva a través de circunstancias difíciles y permite muchas cosas para que nuestro carácter sea formado y así nos convirtamos en hombres y mujeres dignos de representar su reino en la tierra. ¿Por qué Dios permite que pasemos tantas dificultades? Hay gente que dice, pastor, ¿sabe qué? Desde que llegué al Señor, de que llegué a la iglesia, las cosas en mi vida son peores. Claro, porque antes estabas en el reino de las tinieblas y al diablo poco y nada le importa lo que pase con tu vida. Pero una vez que tú ingresas al reino de Dios, Dios está preocupado por ti y ahora eres su hijo. Y Él va a planificar un camino para ti, de tal manera que a lo mejor no es el más fácil, pero sí el más necesario. ¿Me entiende? Entonces las pruebas, las dificultades de la vida, las cosas que Dios nos pone para superar, son etapas para formar nuestro carácter. A Dios no le interesa tu comodidad, a Dios le interesa tu carácter. ¿Está aquí? Para Dios sería muy fácil responder todas nuestras necesidades en un instante, pero no lo hace. ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? Si el Señor sabe que yo necesito esto, ¿por qué no me lo da? Bueno, es que Dios está formando tu carácter, porque lo que Él te quiere entregar, si tú no tienes un carácter maduro, no lo vas a poder sostener en el tiempo. ¿Está aquí? Entonces nosotros debemos ser gente que sabe que las situaciones difíciles de la vida no son para destruirnos, son para formarnos. Amén. Las situaciones difíciles, los problemas, las dificultades, no es para destruirte, es para formar tu carácter. Y hay dos cosas muy importantes que son el carácter y el carisma de la persona. Cuando el carácter de una persona está fuera de balance con su carisma, inevitablemente trae deshonra a Dios. Hoy día usted ve los círculos cristianos, usted ve que muchos ministerios caen en desgracia. Usted ve un tremendo hombre de Dios y de repente se entera usted que cayó en adulterio. O que se arrancó con toda la plata de la iglesia. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que hay dos cosas, el carácter y el carisma. Y si no hay un balance entre carácter y carisma, indudablemente tú vas a caer. Hoy día vamos a ver estas dos cosas, lo que es el carácter y lo que es el carisma. ¿Qué es el carisma? El carisma es un don dado por Dios
Por ejemplo, el don de predicar, el don de enseñar, el don de cantar, el don de tocar un instrumento, son dones, son regalos de Dios. Es un regalo de Dios. Y el carisma tiene que ver con las habilidades y el potencial que hay en nosotros. Usted no tiene que hacer nada para recibir eso. Dios se lo dio como un regalo, como un don. Es una habilidad natural. Usted me da un micrófono y yo hablo. No tengo ningún mérito, porque es un don, es un regalo. ¿Se entiende? Hay gente que usted le pasa una guitarra y se lanzan con la guitarra. O hay algunos que son buenos para bailar y tienen ese don. O jugar al fútbol. ¿Me están entendiendo? Son regalos, no hay ningún mérito. El que yo me pare con un micrófono delante suyo y le predique algo no tiene ningún mérito, porque es mi don. A mí no me cuesta eso. Hay gente que dice, pastor, yo no sé cómo usted lo hace, que se para ahí y predica al mensaje. No me cuesta a mí, me sale en forma natural porque es un don. ¿Amén? Entonces eso es un carisma. Entonces, dependiendo del nivel de madurez de nuestro carácter, será el buen o mal uso que le demos a esos dones. Ahora, hay ministerios que están basados en los dones y habilidades dados por Dios y no en el carácter. Sin embargo, escuche, el carácter es más importante. Por eso es desarrollado con los tratos de Dios de manera progresiva. O sea, el carisma, usted lo recibe y lo tiene como un don. Listo, ya lo tiene ahí. Usted lo ocupa nomás. Pero el carácter, usted lo desarrolla en forma progresiva en el tiempo. ¿Me está entendiendo? Entonces, hay gente que se va a quedar pegada con ciertas situaciones y nunca va a avanzar porque nunca van a rendir su carácter a Dios. Entonces, el carisma es un don dado por Dios, es una habilidad. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Ahora, ¿qué es el carácter? El carácter es el asiento moral de una persona, es la vida interna, es lo que es en realidad. Es la combinación de las cualidades que distinguen a una persona y se demuestran sus acciones cuando está bajo presión. ¿Qué es el carácter? El carácter es como usted en realidad es. ¿Y se demuestra cuándo? Cuando usted está bajo presión. Cuando usted está bajo presión sale a flote lo que realmente usted es. Ese es el carácter. Hay gente que usted lo aprieta un poquito y niegan al Señor, quieren dejar la iglesia, los aprieta un poquito y se alteran inmediatamente. Bueno, eso es lo que usted es. ¿Quiere saber cómo usted es? Tiene que estar en una situación bajo presión. Y ahí va a saber quién usted realmente es. Ese es el carácter. Entonces, ¿cómo definimos el carácter? El carácter es la suma total de todas las cualidades positivas y negativas en la vida de una persona, conformada por pensamientos, valores, motivaciones, actitudes, intenciones, sentimientos y acciones. Eso es lo que es el carácter. O sea, el carácter es la suma de sus cualidades positivas y negativas. Amén. Que forman su hombre y su mujer interior. Y eso es lo que va a salir afuera cuando usted esté en una situación bajo presión. Cuando usted le están ofreciendo hacer un chanchullo en el trabajo para sacar más dinero. Lo que sale a flote es lo que usted es en su interior en realidad. Cuando Dios le pone en el camino a usted una persona difícil de amar. ¿Cuánto les ha pasado? A mí todas estas veces. Personas difíciles, personas que a usted le dan ganas de ahorcarlo, literalmente y figurativamente. Pero cuando usted está en esas situaciones, sabe realmente quién usted es. Usted puede o explotar y dar rienda suelta a sus emociones, sus sentimientos, su ira, su rabia acumulada. Usted puede comportarse como una persona de Dios, con carácter de Cristo. Amén. Y nosotros tenemos que aprender a desarrollar eso, porque eso no es como el carisma, que ya le expliqué. Que usted lo recibe, es un regalo de Dios, es una habilidad innata. Pero el carácter se desarrolla en momentos difíciles. ¿Amén? Hebreos 1, del 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo,
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto es un ejemplo del carácter de Jesús. Dice que Dios habló por los profetas durante mucho tiempo, pero que en este tiempo escogió hablarnos por el Hijo. Y comienza a describir, dice que era el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. O sea, Cristo es el carácter de Dios. La imagen misma de la sustancia suya es su carácter. Amén. Dice, ¿quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Escuche, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Escuchen, Jesús tuvo que desarrollar el carácter también. Jesús no venía con el carácter listo, Él tuvo que desarrollar. Dice la palabra que Él aprendió obediencia. ¿Cómo Jesús, el Hijo de Dios, aprendió algo? Sí, aprendió la obediencia. Aprendió a través de su vida, de la difícil vida que tuvo que vivir. Siendo el Hijo de Dios, dice la Biblia que Él se despojó de su divinidad, de su poder, de su gloria. Y todo lo que Él hizo en la tierra lo hizo a través del Espíritu Santo. O sea, Jesús es el mejor ejemplo de cómo nosotros debiéramos vivir. Porque todo lo que Jesús hizo, no lo hizo porque era Dios. Ah, no, me va a decir usted. No. Él se despojó de su divinidad y caminó como hombre. Eso me pone celoso de Jesús. ¿Por qué si Él pudo, por qué yo no? Entonces Jesús desarrolló su carácter, desarrolló su hombre interior, de manera tal que cuando Él tuvo que ir a la cruz, no flaqueó. Muchas veces nosotros tenemos que ir a nuestras propias cruces, pero nuestra falta de carácter nos hace flaquear en el momento en que se necesita mostrar quiénes realmente somos. Hay gente que le dice al Señor, Señor, yo te voy a servir toda mi vida. Y el Señor dice, ¿así? A ver, vamos a ver. Y te pone la crisis financiera, te pone la enfermedad. Dios, sí, Dios, ocupa esas cosas para tratarnos, para formarnos, porque Él quiere desarrollarte a ti para lo que viene. Nadie dijo que este camino iba a ser fácil. Muchas veces yo le he dicho a mi esposa, ¿sabes qué? Estoy como cansado de ser pastor. Oh, pastor, usted. Si uno se cansa, pues. 30,000 WhatsApp en el día. Pastor, me pasa aquí, pastor, me duele un dedo, pastor, me hice una yaya, pastor. Y uno dice, hoy estoy cansado. Pero la miro y le digo, pero hay un galardón, hay un premio que Dios nos va a dar. Amén. Entonces, mientras alcanzamos ese premio, usted tiene que formar, y yo tengo que formar, el carácter. Ahora, ¿qué no es el carácter? Para que nos quede claro, ¿qué no es el carácter? El carácter no es decir lo que uno hará o será en el futuro, sino lo que usted es hoy. El carácter es en el presente, no en el mañana. El carácter que usted tiene es lo que usted es en su interior hoy. El carácter es lo que la persona refleja en el tiempo presente. Cuando la presión viene a la vida, el verdadero carácter sale a la superficie. Una persona puede actuar de una manera cuando está recibiendo las bendiciones de Dios, pero actuar de otra muy distinta cuando está pasando por pruebas. Ahí se está revelando el carácter de la persona. Porque hay gente que cuando está todo bien, cuando está recibiendo de Dios, cuando Dios le está hablando, cuando le va bien en el trabajo, cuando está en abundancia, cuando le subieron el sueldo, ¡ay, Señor, tú eres grande, poderoso, sublime, eterno! ¡Ah! Y habla en lengua y todo. Pero cuando llega el momento de la prueba, parece que Dios no me escucha. Es que oro y siento los cielos cerrados. Es que no siento la presencia del Señor. Es que vengo a la iglesia, me siento y no siento nada. Y como no siento nada, entonces ya no quiero venir más. Carácter. Tenemos que desarrollar carácter. En los momentos difíciles, en las pruebas, son para desarrollar
carácter. El carácter no es solamente cómo actúa una persona, sino que también incluye los pensamientos íntimos, los motivos y las actitudes que nacen del corazón. No es solamente como la persona usted la ve por fuera, sino como la persona es realmente por dentro. ¿Cuáles son las motivaciones que la mueven? Quiere abrir casa de paz y quiere abrir otra casa de paz y otra casa de paz y otra casa de paz. ¿Para qué tanta? ¿Quieres ser visto o quieres predicar a Cristo? No, quiero tener la mejor guitarra o quiero tener el otro teclado, dice el Fabián, voy a comprar otro. ¿Cuál es tu motivación? ¿Ser visto o servir al Señor? Cuando vienes a la iglesia, ¿qué es lo que te mueve por dentro? ¿Recibir de Dios o que el pastor te vea que viniste a cumplir? Esas son cosas del carácter. Amén. ¿Por qué es tan importante no fijarse solamente en lo de afuera? Porque los hechos pueden ser correctos, pero la motivación es errada. ¿Qué significa esto? Que ese carácter, esa imagen no es de Dios. Pregunta usted, ¿cómo responde a las presiones y decepciones de la vida? ¿Cómo responde usted a las presiones y las decepciones? Yo he sufrido muchas decepciones. De gente de la que pensé nunca iba a tener una decepción. Familia, amigos, pastores. ¿Cómo tú reaccionas ante eso? Dices, es que esa persona era mala. No, tienes que mirarte a ti primero. Amén. Y evaluar cómo tú vas a responder a esa presión. Porque eso es tu verdadero yo, tu verdadero carácter. ¿Qué no es carácter? El carácter no se define por lo que las personas ven externamente. Ya lo dijimos. Las cualidades que verdaderamente son parte del carácter de una persona se muestran consistentes, con presiones o sin presiones. O sea, usted es siempre la misma persona. Siempre lo mismo. Ya sea con presión o sin presión. Le cuento, yo estoy acostumbrado a diezmar. Diezmo todos los meses. Pero a fin de año me llegan 2 bonos. Uno de productividad y uno por metas alcanzadas mías personales. Y como yo soy un buen trabajador, me va muy bien. Entonces me llegan los 2 bonos completitos. Y eso es mucho dinero. Entonces yo estoy ahí y digo, ¿diezmo de mi sueldo nomás? ¿O diezmo del otro también? Y uno entra en conflicto porque dice, chuta, es harta plata. Y mi pastor no necesita tanta plata, si todos los otros pastores también le están diezmando. La presión. ¿Quién eres en realidad? ¿Realmente practicas lo que predicas? Cierro los ojos y hago la transferencia. Listo. Mostré mi carácter. Me costó, pero lo hice. Eso es carácter. Que haces lo que tienes que hacer, aunque todo el mundo, aunque tu mente te diga, no haz lo otro, lo que te conviene, pero haces lo que tú sabes que es correcto que tienes que hacer, porque eso es tu carácter. Amén. El carácter es lo que otras personas no pueden ver a simple vista. Es aquello que está en lo secreto del alma y de la mente. Muchos pueden hacer actos religiosos externos, visibles, pero en su vida real, la interna es diferente. Por ejemplo, hay gente en la iglesia que es muy cariñoso con su familia, pero cuando nadie está viendo, maltratan a sus hijos. Yo no conozco cómo es ninguno de ustedes en su casa. No vivo con ustedes. Pero en la iglesia usted se puede mostrar, el hermano ultra amoroso. Y en su casa es un ogro con sus pequeños. Falta de carácter. El carácter no solo está limitado a tener sabiduría y comentar sobre la conducta de otros. Una persona con el carácter de Cristo no solo le dice a otra persona lo que debe hacer, sino que ella misma vive como un verdadero ejemplo de lo que predica. El carácter no es andarle diciendo a la gente lo que tiene que hacer, es yo ser un ejemplo para que los otros se sientan inspirados a ser como yo. Amén. ¿Se da cuenta que es totalmente distinto? El carácter no está limitado
a las relaciones entre cristianos. El carácter usted lo tiene que mostrar con los cristianos y con los no cristianos. Por ejemplo, un cristiano debe modelar el carácter de Cristo aún a su jefe que no es creyente, obedeciéndole y sometiéndose a sus órdenes, siempre y cuando éstas no contrarían los principios bíblicos. O sea, usted tiene que ser el mejor trabajador y obedecer a su jefe, si es su jefe. ¿O no? Por algo se llama jefe. El problema es que muchas veces no queremos hacer caso al jefe, porque decimos, este no es inconverso, ¿qué? Pero Dios te está mirando y Dios te está evaluando cómo te estás comportando tú, aún con la gente que no es creyente. Porque, ojo, es muy importante cómo nosotros nos comportamos con ellos. Porque la Biblia dice que debemos de dar buen testimonio para con los de afuera y para con los de adentro de la iglesia también. Amén. En mi trabajo todos saben que soy pastor, todos. No me puedo portar mal. No puedo dejar en vergüenza el evangelio. No puedo. Tengo que actuar correctamente. Tengo que hablar correctamente. ¿Me está entendiendo? No puedo andar a los garabatos. ¿Qué voy a provocar si yo ando a los garabatos? Y este no es cristiano. No, si es pastor este. No. ¿De verdad? La boquita. Carácter. Amén. Ser íntegros. Un cristiano muestra el carácter de Cristo cuando trata correctamente a su familia inmediata, padres, esposos, hijos. ¿Cómo está tratando los esposos a sus esposas? ¿Cómo las están tratando a sus hijos? ¿Cómo están tratando a su suegra? Mal, dice, malagradecida nomás. Usted tiene que tratar bien a la gente. ¿Sabe? Estoy cansado de ver cristianos altaneros orgullosos. Estoy cansado de ver cristianos que tratan mal a las personas. Estoy cansado de ver cristianos que no saludan bien. Estoy cansado de ver cristianos que corren la cara. Estoy cansado de eso. Hermanos, nosotros tenemos que ser el mejor y el mayor ejemplo. Usted y yo debemos ser los más simpáticos, los más amorosos, los más tiernos, los más duros para confrontar el pecado también, pero que la gente venga corriendo a abrazarlo a usted. No quiero que vean una túnica religiosa. Oh, aquí va el pastor con su corbata pastoral y con la morena de labios rojos, le llaman algunos. ¿Ha visto usted esas Biblias que son negras con rojo? La morena de labios rojos. No, yo no quiero que me vean así, quiero que me vean la gente afuera como una persona normal, como alguien a quien se pueden acercar, no como alguien que les va a andar pegando con la Biblia en la cabeza. Carácter cristiano. Los niños se desesperaban por tocar a Jesús. ¿Usted cree que Jesús andaba así? Con su túnica así y mirando a la gente arriba del hombro. No, los discípulos tenían que andar reprendiendo a los niños para que no se le acercaran. Ahora yo le digo, ¿a qué persona adulta los niños se quieren acercar? ¿A un ogro religioso? ¿O una persona tierna, amorosa? Yo quiero que la gente venga corriendo a mí. No por lo que yo tengo, sino que por lo que Dios me ha dado a mí para ellos. Amén. Y usted tiene que ser así también. Y eso es el carácter de una persona. Como un resumen de lo que debe ser el carácter de Cristo, nosotros podemos decir lo siguiente. El carácter es lo que somos internamente, lo que pensamos y lo que nos motiva a actuar, lo que somos tanto en público como en privado. Hagámonos ciertas preguntas para saber si verdaderamente tenemos el carácter de Cristo desarrollado en nosotros. ¿Soy alguien que vive lo que habla? ¿Soy alguien que pierde el genio cuando estoy bajo presión o mantengo la calma y busco la paz? ¿Comprometo mis principios cuando nadie me está viendo? ¿Trato a los incrédulos de igual modo que a los creyentes? ¿Soy el mismo en público que en privado? Esas son las cosas que van a demostrar tu carácter. Cuando estás solo en tu casa, ¿qué canales de televisión ves? Cuando nadie te está viendo en tu habitación, ¿a qué sitios de internet visitas? ¿O le pones ahí navegación privada?
para que no te vayan a ver qué es donde te estás metiendo. Integridad. Integridad. Usted debe ser un hombre y una mujer íntegros. ¿Por qué me miran así? Yo no creo que tiene que ver con los lentes. Tenemos que ser gente íntegra. Amén. Escucha, el camino de vida tiene que ser una iglesia de gente sin doblez, de gente íntegra, de gente amable, de gente amorosa, de gente llena del Espíritu de Dios. Amén. De gente que oye al Espíritu Santo de Dios, de gente que abraza a la gente, que abraza al pueblo. Amén. Eso, así me gusta. ¿Cómo desarrollamos el carácter? Número 1, a través de los tratos de Dios. Los tratos de Dios. ¿Le ha pasado a usted cuando usted sabe que una dificultad viene de Dios? Usted ata, reprende, echa fuera, habla en lengua, zapatea de todo y no pasa nada. Es un trato de Dios, se lo firmo. ¿Cómo reaccionamos a los tratos de Dios? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo reaccionamos a los tratos de Dios? Número 2, ¿cómo desarrollamos nuestro carácter? Por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Usted tiene que ser gente que lee la palabra. Mire, yo estoy tan cansado, hay cristianos que son tan ignorantes de la palabra. Está bien, para una persona que está recién empezando ya. Puede que no sepa lo que es un capítulo ni un versículo. De hecho, con mi esposa siempre oramos al Señor, le decíamos, Señor, que llegue a la iglesia gente que no sepa lo que es un capítulo ni un versículo. Y el otro día hablaba con Enrique, que está abriendo una casa de paz nueva en Chicureo, con gente muy intelectual, pero que no tiene ni idea de nada. No saben, él me decía literal, le tengo que explicar lo que es un capítulo y un versículo. Que no saben. Está bien. Entonces tenemos que ser gente que conoce la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Usted debe de tener una relación genuina y personal con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo usted desarrolla una relación con el Espíritu Santo? A través de la oración, no hay otra manera. El problema es que nosotros queremos que sea todo automático y requiere tiempo. Cuando usted conoció al amor de su vida, ¿cómo fue? Se empezaron a hablar, se empezaron a mandar mensajitos. Yo me acuerdo que con mi esposa, en ese tiempo no había WhatsApp, había mensaje de texto nomás. Tremendos testamentos que nos mandábamos. En serio. Yo tenía un cuaderno donde yo los escribía a todos, con fecha y hora. Y ella también, ¿sí o no, amor? De verdad, los escribíamos con fecha y hora. Por ahí tiene que estar el cuaderno, no sé dónde habrá quedado. Cartas guardadas, fotos, salir a comer. Pero uno tiene que tener una relación. ¿De qué le estoy hablando? De relación. No es algo automático. No es que hoy día las relaciones son automáticas y superfluas. Se conocen en una disco, bailan un rato, a la cama. Pero eso no es una relación. Dios quiere con usted tener una relación. Dios no quiere ir a la cama con usted. Mire, se oye tan feo decir eso, pero es así. Dios quiere tener una relación con usted. Y en una relación uno tiene que dedicar tiempo. Tiene que dedicar energías. Tiene que dedicar... Le cuento, parece que lo he contado otras veces. Yo ahorraba en dólares. Ahorraba ya, no... Ahorrar es una palabra extraña para mí. Yo era soltero y ahorraba en dólares. Entonces, ¿por qué ahorraba en dólares? Porque decía, si ahorro en dólares me va a dar lata ir a cambiar para gastar, entonces voy a ahorrar más. Entonces ahorraba en dólares. Entonces lloraba al Señor, Señor, yo quiero una persona para mí. Hasta que conocí a la señorita acá. Señora ahora, mía. Por el que la mire. Y yo me acuerdo que yo
ahorraba en dólares, se me fueron todos los ahorros, hermano. Todos mis ahorros. Salir para acá, para allá, comprarle flores, sacarla a comer. ¿Pero por qué? Pero yo lo hacía con gusto, porque yo estaba edificando una relación. Y todo fue muy rápido. Nos conocimos en febrero. Y en marzo, a finales de marzo, ¿sabe lo que le está diciendo? Le está diciendo, yo quiero que tú seas la madre de mis hijos. Y estaba seguro. ¿Por qué? Porque dediqué tiempo a conocerla, a estar con ella. No fue una emoción pasajera. Hay pololeos que duran 7, 10 años, se casan, duran un mes. Pero en aquel poco tiempo que yo la conocí, invertí tiempo, invertí oración, invertí búsqueda de Dios para saber si realmente era. Y cuando Dios me habló, yo ya sabía que ella era. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando tú inviertes tiempo para tener una relación con Dios, no es que las cosas te sucedan, tú haces que ocurran. Y tu vida comienza a funcionar de la manera correcta. Los que tienen negocios, no inviertan aquí, allá, ¿sí? Aprendan a escuchar la voz de Dios. Mire, Dios sabe los movimientos bursátiles que van a haber antes de que ocurran. Dios sabe las crisis financieras que van a ocurrir antes que pasen. Si tú produces una relación con el Espíritu Santo muy cercana, Dios te puede revelar esas cosas, sí que lo puede hacer. Conozco gente muy exitosa en los negocios que funcionan así. Pero tú tienes que tener una relación con Él. Entonces tu carácter se va a edificar a medida que tú tengas una relación con el Espíritu Santo y a medida de que tú des tiempo para leer la palabra. ¿Cómo vas a saber los principios de Dios para tu carácter, para gobernar tu vida? Para saber cómo tienes que tratar a tu esposa, a tus hijos, para saber cómo tienes que funcionar en integridad, éticamente, si no lees la palabra. Me he encontrado con cada cosa, con creyentes que uno piensa que son maduros y roban o hacen tonteras porque no conocen la palabra. Tú tienes que conocer la palabra, tienes que leer la palabra, tienes que comerte la palabra, tienes que devorar la palabra. No pan de vida. Lee los libros. No tengo nada contra los panes de día, por si acaso. Pero una cosa es sacar una porción y decir, esto es el pan para mi día, que en realidad es una aspirina, pero no es alimento sólido. Tú tienes que conocer la palabra. Si tú no conoces la palabra, no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, porque hay cosas que la revelan el Espíritu, pero el Espíritu nunca te va a revelar algo que no está en la palabra. ¿Me está entendiendo? El Espíritu confirma la palabra, pero tú tienes que conocer la palabra. O sea, Dios nos dio el manual nuestro, pero nos da flojera leerlo. A mí me pasa algo con mi esposa. Nunca lee instrucciones. Hay una sopa que hay que prepararla de determinada manera, con leche, con agua fría, no, ella la hace a su pinta. Yo le digo, están las instrucciones, lee las instrucciones, por favor. Dios nos dio un manual, se llama la palabra, la Biblia, para nosotros, para nuestra vida. Pero nosotros queremos vivir, perdona por utilizarte para este ejemplo, pero nosotros queremos vivir nuestra vida así como la pastora cocina las sopas y las cremas. No le va a funcionar, se le va a hacer grumo, le va a pasar cualquier cosa. Pero usted tiene que leer la palabra, dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, es una lámpara. Cuando usted está en un lugar oscuro y no tiene cómo alumbrarse, usted necesita una lámpara, una linterna para poder ver y para poder caminar. Con nuestra vida en el Señor es lo mismo. La palabra es una lámpara a sus pies, es una lumbrera a su camino. La palabra le va a decir qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer. Cómo conducirse en su vida familiar, cómo conducirse en su vida laboral. Todo eso está en la palabra. Cómo prosperar financieramente, todo eso está en la palabra. Pero si Dios le da el manual, no espere que Él le venga a abrir la Biblia en la cara y le muestre todo. Usted tiene que escudriñar. Jesús dijo, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí.
Usted tiene dudas acerca de que Jesús es o no es, lea la palabra, le va a dar testimonio. Lea las profecías de Isaías con respecto a Jesús y se va a dar cuenta, wow, qué tremendo, estaba descrito 600 años antes lo que Jesús iba a padecer, la manera que le iban a poner los clavos, eso está en los Salmos. Usted puede descubrir cosas maravillosas en la palabra. ¿Usted sabe que la Biblia dice que la tierra es redonda? ¿Sabía o no sabía? Y los científicos estuvieron ¿cuánto tiempo pensando que era plana? Y la Biblia decía que era redonda. Si hubieran leído la palabra. ¿Cómo se desarrolla el carácter? Por medio de las pruebas y las circunstancias difíciles. ¿Cuál es el carácter de los hombres en los últimos tiempos? Vaya a 2 de Timoteo 3, del 1 al 4. Ya vamos a ir terminando. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 4. Entonces dijimos que el carácter es como nosotros realmente somos. Amén. En nuestro interior, y eso sale a flote cuando estamos en momentos bajo presión. Ese es nuestro verdadero yo interior. Amén. Según de Timoteo 3, del 1 al 4. ¿Cuál es el título que dice ahí? Carácter de los hombres en los postreros días. Y cuando digo hombres, es también mujer. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mire, da todas las características y dice, tendrán apariencia de piedad. O sea, tú los vas a mirar por fuera y van a parecer unas personas maravillosas. Amadores de sí mismos. ¿Qué son estos? Egoístas y egocéntricos. La gente que solo busca el beneficio personal. Es egoísta y en su corazón siempre está la expresión yo soy primero. Los avaros son los enamorados del dinero. Son aquellos que tienen un deseo incontrolable de tener más y más para su propia gratificación y para satisfacer su ambición y a costa de lo que sea. Orgullosos, gente que se cree superior a otros. Menosprecian a los demás por su nivel intelectual, por su raza, por su país, sus posesiones. Se jactan de sus propios logros. Gente blasfema, gente que habla en contra de Dios y de sus hermanos, no tienen respeto ni temor. Los ingratos, los que carecen de sentimientos de gratitud, creen que merecen lo que reciben y buscan sacar ventaja de otros. Traidores son las personas insensibles, desleales, infieles a Dios y a sus líderes. Se muestran leales, pero solo están esperando una oportunidad para lograr sus fines. Por eso fácilmente se van cuando les ofrecen mejores tratos o negocios. Reprobados en cuanto a la fe, son apóstatas de la gracia de Dios, no tienen temor de Dios, su conciencia se ha cauterizado. Los que enseñan doctrinas de demonios, este tipo de personas fácilmente se desvía hacia falsas doctrinas. Los que tienen la conciencia cauterizada son aquellos que no saben distinguir lo bueno de lo malo por causa de su continuo pecado. Y los seducidos por espíritus malos son los que dan lugar a que el enemigo los saque de la verdad. Escuche, es importante que usted sepa que a lo mejor no tenemos todas estas características, obviamente, pero seguramente hay una o más en nuestras vidas. Por lo tanto, examínense, las cuales tenemos que corregir. Si no corregimos las fallas de nuestro carácter, no seremos dignos de confianza para administrar la unción de Dios en nuestra vida. Estamos en los últimos tiempos y la palabra dice que en los últimos tiempos la gente iba a tener un carácter así. Por lo tanto, cuidémonos de eso. Amén. El líder cristiano y el discípulo, todos somos discípulos, deben desarrollar su carácter en varias áreas. ¿Cuáles son las más importantes? Primero, la vida espiritual. Usted tiene que desarrollar su carácter en la vida espiritual, profundizar la palabra y la oración. Tiene que ser dependiente de Dios, su prioridad tiene que ser su relación con Él. La vida, ¿cuánto dije? Espiritual. En segundo lugar, desarrollar carácter en la vida personal.
Amén. Los hábitos, el estilo de vida, los patrones que usted tiene, la vida del hogar. Todo líder tiene que tener su casa en orden y ser un buen ejemplo para sus hijos y para su familia. Padres, ustedes deben ser un buen ejemplo para sus hijos. Amén. Hoy día mi hijo Daniel va a cumplir recién 6 años. Yo le dije, hijo, yo te voy a dar dinero, monedas. Nadie piensa que le voy a dar 10 lucas a un niño chico. Monedas, 4 monedas. Dije, una de estas es para la ofrenda. Ok, sí papá. ¿Qué le estoy haciendo? Estoy enseñando a ofrendar. Cuando tenga que diezmar no va a ser un parto para él, va a ser natural. Amén. Eso es enseñar en el hogar. Tiene que desarrollar su carácter en la vida social. Escuche, las amistades que escoge un discípulo o un líder reflejan su carácter. ¿Para qué le cuento los novios y las novias que escogen los líderes y los discípulos? Eso refleja tu carácter. ¿En qué estás pensando cuando estás poniendo tus ojos en una niña, en un niño? Amén. En tus amigos. Eso tiene que reflejar tu carácter. No puedes escoger cualquier persona. Tienes que escoger gente que ande en integridad, que nos inspiren a buscar de Dios, que siempre nos digan la verdad acerca de nuestra condición. Y además el buen discípulo tiene que saber ser un buen amigo y estar presente en los momentos de crisis. Tú tienes que ser un buen amigo. ¿Sabe qué? Yo tenía un problema. Tenía muchos amigos que decían que yo era su mejor amigo. Eso es un problema, ¿sabe usted? Porque que a ti te digan, hoy tú eres mi mejor amigo, y si el otro no es mi mejor amigo, ¿qué le voy a decir? Y tenía como 5 que me decían que yo era su mejor amigo. Pero eso estaba mostrando un carácter leal, que estaba con ellos en momentos de crisis. Hay amigos que para la fiesta, van a estar ahí. Amigos de carrete van a estar ahí. Pero cuando estés solo, cuando estés con problemas, cuando estés con una necesidad, van a estar ahí. Tienes que saber a quién vas a escoger como amigo. Tienes que desarrollar tu carácter en la vida educacional. ¿En la educación, pastor? Sí, en la educación. La educación por sí sola no es suficiente para edificar un buen carácter, pues este es desarrollado a través de la disciplina de la vida, pero una buena educación combinada con el carácter de Cristo se convierte en una fuerza poderosa. Tienes que estudiar, tienes que capacitarte, amén. No te quedes con lo que ya sabes. En el momento en que piensas que lo sabes todo, ese es el principio de tu caída. El discípulo siempre está aprendiendo. O sea, yo siempre estoy aprendiendo. Siempre estoy bajando predicaciones de internet de las fuentes correctas. No me vaya a bajar de un testigo de Jehová, por favor, ni de un predicador mormón, por favor. Pregúnteme si no sabe. Pero usted métase, invierta tiempo, compre, no piratee, compre libros. Usted tiene que edificarse. ¿Usted cómo cree que yo hago las prédicas? Porque absorbo. Soy un cúmulo de información. Y cuando le digo al Señor, Señor, ¿qué es lo que tengo que entregar? El Señor me dice, acuérdate de esto otro. Hincha por acá, esto por acá. Y entonces hago un mensaje y entrego. Amén. La vida ministerial, tiene que desarrollar carácter en la vida ministerial. Todo ministerio fundamentado en un buen carácter, escucha, está destinado al éxito. Hay muchos creyentes que invierten la mayor parte de su tiempo tratando de descubrir el llamado de Dios para su vida, pero nunca invierten sus fuerzas y energía en tratar de cambiar su carácter, cuando este es el que va a sostener la edificación de tu llamado. Hay gente que siempre está buscando, hoy, ¿para qué Dios me llamó? ¿Cuál será mi llamado? Pero invierte también tiempo y energía en cambiar tu carácter. Tú sabes cuáles son las áreas de tu vida que son más débiles. Invierte tu tiempo y energía para tratar de cambiar esas cosas. Yo era enojón y egoísta. Súper enojón y súper egoísta. Y he ido cambiando esas cosas. ¿O no? Ella me conoce más que todo. Pero tú tienes que estar consciente de las áreas en que eres débil y trabajar para fortalecerlas. Amén. La vida financiera también es un área en que debemos de crecer, madurar y desarrollar el carácter. Escuche, Jesús dijo que si un hombre no podía ser fiel en lo poco, esto es, con el dinero, no se le podrían confiar las verdaderas riquezas, o sea, las espirituales. El carácter de Dios en la vida financiera de un líder o de un discípulo se demuestra cuando diezma y ofrenda continuamente en su iglesia
local. ¿Cómo yo como pastor le puedo pedir al pueblo que diezme y ofrende si yo no lo hago? Yo no tendría autoridad moral. ¿Y sabe qué? Conozco pastores que no diezman. Y así les va con sus miembros y con sus iglesias. Les va pésimo en la finanza. Pero si yo le digo, hermano, tiene que diezmar y tiene que ofrendar, es porque yo soy el primero que lo hago. Y para terminar, ¿cuáles son las características de un verdadero discípulo de Cristo? Primer lugar, irreprensible. O sea, nadie tiene nada que decir de usted. Segundo lugar, esposo o esposa de una sola persona. Tercer lugar, casado por la iglesia cristiana. Cuarto lugar, prudente y sobrio. Quinto, hospedador. 6, no dado a los vicios. 7, no pendenciero, o sea, no dado a las riñas o a las peleas. 8, no codicioso de ganancias deshonestas. 9, no avaro. 10, esta me encanta, amable y apacible. 11, buen gobernador de su casa y de sus hijos. 12, entendido en los tiempos y en la palabra de Dios. 13, de buen testimonio con los de afuera y los de adentro de la iglesia. 14, honesto, sin doblez. 15, fiel y leal en todo. 16, lleno del Espíritu Santo. 17, de espíritu enseñable y con ánimo de crecer. 18, sano y libre de las ataduras del pasado. Y 19, obediente a la palabra en sus diezmos, ofrendas y pactos. Y escuche, si edificamos el carácter de Cristo en nuestra vida, seremos discípulos exitosos, conquistaremos lo que Dios nos ponga en el camino y extenderemos su reino efectivamente. O sea, usted desarrolla su carácter y usted tiene el éxito de su vida asegurado. Amén. ¿Cuántos van a desarrollar el carácter de Cristo en su vida? Amén. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Por favor, me prepara la cena. Mire, tenemos bandera nueva. A ver, ¿quién sabe dónde es? No diga esto, ¿de dónde es? Dice ahí. Trampa. Costa Rica. Mire, nosotros tenemos la costumbre, se podría decir, que cuando una persona va a algún país, siempre nos trae la bandera. Tenemos bandera de muchísimos países. Y yo voy a orar para que Dios los lleve a varios países, amén. Para que vayan de vacaciones a lugares lindos, amén. Con la condición de que nos traigan bandera. Amén. Ya tenemos bandera de Brasil y de Colombia, así que nadie piense ni en San Andrés, ni en Bucio, ni nada de eso. Tienen que ir a otros lugares, amén. Vamos a orar primeramente al Señor para que Él pueda desarrollar el carácter en nosotros. Amén. Hemos estado hablando ya casi un mes o más acerca de la madurez del carácter. ¿Sabe por qué estamos tratando estos temas? El Señor el otro día me habló. Estaba acostado en mi cama, recién operado, y el Señor me dijo lo siguiente. Me dijo, permití que fueras operado de la vista, porque lo que va a pasar en tus ojos naturales va a pasar también en lo espiritual. Y el Señor me dijo, estoy afinando tu visión, porque voy a afinar la visión de la iglesia también. Voy a afinar tu visión natural y tu visión espiritual. Y vamos a comenzar a ver más claramente qué es lo que Dios quiere hacer con esta iglesia. Ha llegado mucha gente a esta iglesia, de verdad yo soy bien impresionado. Y ¿sabe lo que Dios quiere hacer? ¿Por qué hemos estado sembrando la palabra acerca de la madurez, del carácter? Porque ustedes son los que van a llevar adelante la visión de la iglesia. ¿O usted cree que lo voy a hacer yo? No, usted lo va a hacer. Usted lo va a hacer. Diga conmigo, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a entrenar y usted lo va a hacer. Amén. Pero para eso necesitamos gente de carácter.
carácter. Necesitamos gente madura. Necesitamos gente que esté con el Señor en las buenas y en las, con enfermedad o sin enfermedad, en la crisis financiera o en la abundancia. Gente que esté ahí. Esa es la gente que Dios va a usar. Y este año Dios vamos a comenzar a poner ya en práctica, vamos a lanzar la visión de la iglesia con todo en el próximo mes o en las próximas semanas. Y por eso es que el Señor me habló esa palabra. Y yo estaba bien impresionado, yo estaba mirando el techo y Dios me habla y me dice, estoy afinando tu visión natural porque voy a afinar tu visión espiritual también. Y para eso necesitamos carácter. Para eso necesitamos madurez. Amén. Cierra sus ojitos, vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos. Espíritu Santo, tú nos has demostrado con creces que estás en este lugar, en este día. Señor, y así como me hablaste el otro día acerca de afinar mi visión natural, Padre, yo en este día quiero declarar sobre la iglesia que nuestra visión espiritual es afinada también, es afilada también. Señor, para ver más allá de las circunstancias, para ver más allá de los problemas, para ver más allá de la dificultad natural. Señor, y con esa visión expandir nuestra visión como las águilas. Señor, y ver las cosas desde las alturas, desde donde tú ves las cosas. Señor, poder amplía nuestra visión en este día. Padre, yo quiero rogarte en esta mañana, en esta tarde, Señor, que tú puedas comenzar a edificar un fundamento de carácter en nuestro interior y de madurez espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo llamo a la existencia ahora a una iglesia madura, a una iglesia firme, a una iglesia que está en constante crecimiento. Padre amado, a una iglesia que va en constante ascenso de gloria en gloria. Padre, en el nombre de Jesús, yo llamo a nuestra iglesia ahora una fortaleza espiritual del cielo, una fuerza sobrenatural tuya, Dios, que nos permita crecer y madurar, aún en los momentos difíciles, aún, Señor, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, Señor, en medio de situaciones que parece que están fuera de nuestro control, pero hoy podemos declarar y decir, Dios está en control, tú estás en control, tú tienes todas las cosas en tu mano, Padre amado, y en este día yo quiero declarar que tú eres el Dios que produce en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Señor, comienza a producir en nosotros, produce madurez, produce crecimiento y produce fruto en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, cada hijo, cada hija que ha llegado a este lugar en este día pueda entender y comprender, Señor, que tú lo que quieres hacer en nosotros es edificar el carácter de Cristo, moldear en nosotros la imagen de Cristo, la forma de ser de Cristo, los valores de Cristo, el carácter de Cristo, las motivaciones de Cristo, las prioridades de Cristo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Señor, transforma nuestro hombre y nuestra mujer interior dentro de nosotros. Transfórmanos, Señor. Transfórmanos, Señor. Padre, que no sea solamente un cúmulo de información, sino que una transformación sobrenatural pueda, Señor, suceder de dentro hacia afuera, de dentro hacia afuera, del interior hacia el exterior. Padre, que el carácter que tú estás edificando en nosotros en momentos de presión, Señor, no salga el viejo hombre, no salga la carne pecaminosa, sino que en los momentos de presión de nuestra vida, el carácter de Cristo pueda salir a flote y podamos llevar fruto y nuestro fruto permanezca, y todo lo que pidamos al Padre en tu nombre, Señor Jesús, creyendo lo recibiremos, porque seremos gente que sabe dar fruto a tiempo y afuera de tiempo, a tiempo
tiempo y a destiempo, en momentos de enfermedad y en momentos de salud, en momentos de abundancia y en momentos de escasez. Daremos fruto, fruto abundante, fruto de honra, fruto de alabanza, fruto de adoración, fruto de fe, fruto de mansedumbre, fruto de amor, fruto de paz, fruto de benignidad. Padre, en el nombre de Jesús, que sea una iglesia caracterizada por dar fruto al 100%. Padre, en el nombre de Jesús, establezco esta palabra de fundamento en el corazón, en el espíritu mismo de tus hijos. Padre amado, para que no claudiquen. Padre amado, para que no su fe no mengue, sino que sean levantados hombres y mujeres llenos de fe, llenos de poder, llenos de autoridad, llenos del carácter y de los frutos de Cristo en sus vidas, para darte a ti toda la gloria, para darte a ti toda la honra, para darte a ti toda alabanza, Señor, y glorificarte con nuestra vida, con nuestras acciones, en lo público y en lo privado. Hombres llenos de honestidad, hombres llenos de integridad, sin dobleces, gente como Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.